Bueno, en este ejercicio se pide hallar el valor del ángulo A, ¿verdad? Y se nos dice que los lados DC y AB son congruentes. Y lo primero que podemos hacer es observar que tenemos un triángulo BDC con ángulos de proporción 2:1. Tenemos 2A sobre C y A sobre B. Y tenemos información del lado de C, ¿verdad? Conocemos de la congruencia con el lado AB. Entonces, podemos aprovechar este lado de C para aplicar el criterio de la sevillana interna. Entonces, desde el punto D, trazamos un segmento hasta un punto E del lado BC, de manera que el ángulo DS sea de 2A. De ser así, evidentemente el triángulo DS es isósceles y el lado de E, al igual que el lado de C, vale puntito rojo, ¿verdad? Ahora, vemos que, bueno, voy a marcar ahorita con el puntero. Vemos que el ángulo 2A es exterior al triángulo BED en el punto E. Por tanto, el ángulo EDB es igual al 2A menos A. ¿Ok? Entonces, el ángulo EDB debe ser igual a A. Hecho esto, lo que podemos hacer es fijarnos en el ángulo BDA. Sabemos que el ángulo BDA, este ángulo de aquí, es el ángulo exterior al triángulo BDC en el punto D. Por lo tanto, es la suma del par de ángulos internos del triángulo BDC adyacentes al punto D. Es decir, este ángulo BDA viene a ser igual a A más 2A, lo que nos da 3A, ¿verdad? Es decir, nos quedaría algo así. Este ángulo de aquí sería igual a A más 2A, que nos da 3A, ¿verdad? Ahora, viendo esto, nosotros vemos que esto nos permite realizar una réplica del triángulo BED sobre el lado BD. Entonces, desde el punto D, trazamos un algo que me faltó acotar. Evidentemente, el triángulo BDE, por la congruencia del ángulo A, es isósceles. Entonces, el lado BE, al igual que el lado ED, vale puntito rojo. Ahora sí, vamos a replicar el triángulo BED, es decir, hacer un triángulo congruente, apoyándonos el lado BD. Entonces, desde D, trazamos un segmento hasta un punto F y conectamos F con B. De manera que de los 3A que tenemos aquí, ocupemos A. Y en el ángulo FBD también A. Vemos que ya con esto hemos logrado un triángulo BFD congruente al triángulo BED por criterio ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Entonces, el lado BF, al igual que el lado BE, vale puntito azul, y el lado FD, al igual que el lado ED, vale puntito rojo. Vale puntito rojo, ¿verdad? Dije puntito azul. Bueno, el puntito rojo. ¿Ok? Bueno, en síntesis lo que hemos hecho nomás es replicar el triángulo BED apoyándonos el lado BD. ¿Ok? Ahora lo que podemos hacer es unir los extremos A y F. Pero antes de hacer esto, veamos que del ángulo ABD de los 60 grados más A hemos ocupado A. Así que ahorita podemos escribir los 60 grados. Ahora sí podemos unir los extremos A y F y fijarnos en el triángulo ABF. Vemos que es un triángulo isósceles y sabemos que el ángulo comprendido entre el par de lados congruentes es 60 grados. Así podemos hallar el par de ángulos faltantes con la operación. Decimos, el ángulo BAF será igual al ángulo BFA, lo que es igual a 180 grados menos los 60 grados que ya tenemos, dividido para 2, porque son los vértices sobre los cuales ubicamos los ángulos, ¿verdad? Eso nos da 60 grados. Entonces, sobre el vértice A marcamos 60 y sobre el vértice F también. Ahora vemos que el triángulo BFA resulta ser equilátero por la congruencia de los 60 grados en sus tres vértices, ¿verdad? Entonces, el segmento AF, al igual que los segmentos FB y AD, vale puntito rojo. ¿Ok? Y antes habíamos dicho que todo el ángulo BDA era de 3 alfa, ¿verdad? Y de ellos hemos ocupado alfa. Así que ahorita podemos completar los 2A. ¿Ok? Y nos fijamos que el triángulo AFD es un triángulo isósceles, ¿verdad?
Bueno, ahorita voy a borrar el 2 alfa para que me permita mostrar mejor la figura. Y vemos que el triángulo AFD es isósceles, por tanto, el ángulo FAD, al igual que el ángulo FDA, vale 2A. Ahora prácticamente ya tenemos todos los ángulos de la figura, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre nos da 180. Por lo tanto, podemos formar una ecuación. Primero borro un poco del accidente de la gráfica y ahora señalo qué es lo que vamos a hacer. Sabemos que la suma de los ángulos internos da 180, así que podemos tomar el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C e igualarlos a 180 grados la suma de estos tres ángulos. Nos quedaría algo así: 60 grados más 2A más 60 grados más 2A es igual a 180 grados, donde automáticamente nos queda que A es 60 grados y es precisa, perdón, aquí despejé mal, aquí no queda A 60 grados, aquí lo que queda es A igual a 10 grados, ¿ok? Y 10 grados es la solución a nuestro problema. Gracias.